Vamos a trabajar este primer texto. Miren, este texto, si usted lo observa, ¿qué formato puede reconocer en él? Rapidísimo, con solo mirarlo nada más. Discontinuo. 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 Así no tiene que quedar duda, por favor. Texto discontinuo. ¿De acuerdo? Vamos primero a las preguntas. Me dice la primera pregunta, ¿cuál es la expresión verdadera? Quiere decir que de estas 4 alternativas hay una que es verdadera y las demás son falsas. Hay solo una que es verdadera. Las demás pueden ser contrarias a lo que dice el texto o pueden ser falsas. Repito, las demás, o sea, hay 3 que pueden ser contrarias a lo que dice el texto, o sea, contradictorias, o pueden ser falsas. Solo hay una que es verdadera. En la pregunta 2 me dice, de la infografía, ¿se puede inferir que la papa tiene menos? Para empezar, me está diciendo que el texto es expositivo, porque me dice infografía. Y la infografía principalmente, no digo siempre, principalmente es expositiva, es informativa, por eso dice infografía, informa. ¿Ya? Entonces, me dice que de esta información, en lo que se refiere a la papa, ¿qué se puede inferir? Si me dice inferir, quiere decir que yo tengo que interpretar, es inferencia. Pero la inferencia se hace a partir de algo que está en el texto, a partir de algo literal del texto. Si me dice aquí, de la infografía, se puede inferir que la papa tiene menos, y me dice menos, ¿a qué se referirá? ¿Se refiere entonces a menos propiedades, menos cantidad de algo? Tengo que ir al texto para saber a qué se refiere. Luego me dice hierro, calcio, grasa. Ah, entonces se refiere pues a nutrientes. A nutrientes. Ah, muy bien. ¿Dónde, en qué parte del texto me hablará del porcentaje de nutrientes? Aquí, en este cuadrito, en este recuadro de color negro. Muy bien, entonces para la pregunta 2 voy a trabajar con este recuadro. Pregunta 3. El propósito del texto es informarnos sobre. Para empezar, con solo observar el texto, yo puedo reconocer una primera imagen, la imagen central. Y le dije bien claro que la imagen central siempre te da una información sobre la temática. Yo observo la imagen central aquí, y esa imagen central, ¿de qué es? De la papa. De una papa. Ahí está. Eso quiere decir que el texto va a hablar de la papa. No sé específicamente qué es sobre la papa, pero al menos sé el término ya, la papa. Y también observo en el título, aquí me dice, propiedades milenarias ¿de quién? De la papa. ¿De acuerdo? Veo por acá más imágenes de papa. Veo aquí también una planta de la papa. Veo por aquí que dice valores nutritivos. Veo un cuadro con los nutrientes que contiene la papa. Muy bien, y aquí me dice propiedades. Excelente. Ahora sí, voy aquí. ¿Informarnos sobre qué? ¿De qué nos busca informar el texto? ¿Variedades de la papa, creen ustedes? ¿Las miles de propiedades de la papa? ¿El origen de la papa o los valores nutritivos de la papa? Si te das cuenta, todas hablan de la papa. Todas hablan de la papa. Mira, porque mi temática es la papa, pues. Pero específicamente, ¿qué? El propósito del texto es informar sobre qué. Ah, tengo que ir al texto y verificar específicamente de qué me habla. Pregunta número 4. ¿Qué función cumple el gráfico de color negro? Se refiere a este cuadro de aquí, al cuadro de nutrientes de la papa. ¿Qué función cumple el gráfico de color negro? ¿Qué se está presentando en ese gráfico? Las variedades de la papa, el valor nutricional de la papa, el convencer a los peruanos para consumir más chuño de papa, dar a conocer que hay más de 3.000 variedades de papa en el país. ¿Qué función cumple este gráfico de color negro? Si nos damos cuenta, lo único que muestra es los porcentajes de nutrientes que tiene la papa. Entonces, yo voy descartando, convencer esto, voy descartando variedades de papa, ¿de acuerdo? ¿Qué más descarto? A ver. Me presenta información teórica.
Dice aquí, miren, con solo observar el cuadro, a ver. ¿Qué observamos en el cuadro específicamente? Observo, dice, papa amarilla, papa blanca, chuño, papa seca. Para empezar, veo dos tipos de papa, amarilla y blanca, dos tipos de papa. Veo chuño y papa seca, dos formas de preparación de la papa. ¿Qué veo en el cuadro entonces? Veo en el cuadro lo siguiente, información sobre dos tipos de papa, información sobre dos formas de preparar la papa. ¿Y qué me dice aquí en el cuadro? Me da los porcentajes de nutrientes que tiene la papa según el tipo, porque veo acá dos tipos, y según la forma como lo puedo consumir. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué función cumple el gráfico? ¿Te muestra, te presenta la información teórica sobre las variedades de papa? No, porque me está dando datos, me está brindando información basada en datos. ¿Datos precisos sobre qué? Sobre los nutrientes que tiene la papa. En otras palabras, sobre el valor nutricional que tiene la papa. Entonces, sin necesidad de ir al texto, mi respuesta es la letra B. Muestra el valor nutricional de la papa según su variedad y su forma de cocción. Entonces, mira, importante esto. Y lo último, del texto se colige. El decir colige, esto es inferencia. El término colige es inferencia. No lo olviden, por favor. Colige, deduce, induce, infiere, interpreta, desprende. Son términos que son sinónimos de inferencia. ¿De acuerdo? Inferencia. Quiere decir que la respuesta no está en el texto de forma literal. Tengo que interpretarla. ¿Ya? A ver, ahora sí. Vamos al texto, ahora sí. Vamos al texto. En la primera parte me dice, título, las propiedades milenarias de la papa. ¿Ya? Luego me dice acá una pequeña introducción del texto. Introducción, ahí está la primera parte del texto positivo, introducción. Me informa cuál es el nombre. Y luego me está hablando aquí, miren, toda la historia que tiene la papa. Cómo es que los españoles se percataron de la existencia de la papa. Nos habla que la papa en el Perú tiene más de 3.000 variedades de papa. Nos dice también que 19 de las 24 regiones del Perú cultivan papa. ¿De acuerdo? Entonces, bien, primera pregunta. ¿Cuál es la expresión verdadera? La papa es cultivada en todo el Perú. ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿de dónde saco esta idea? ¿Dónde me habla de cultivo de la papa en el Perú? Me voy y me ubico aquí. Aquí está la respuesta. ¿La respuesta es verdadera o falsa? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ahí está. En esta parte voy a encontrar la respuesta para esta. ¿Pero es verdadera o falsa? ¿La papa se cultiva en todo el Perú según el texto? No, no, está bien, profesor. No en todo el país, porque solamente en 19 de las 24. Correcto. Entonces, automáticamente, esta primera idea se convierte en una idea falso. ¿Qué busco? Busco lo verdadero. Segundo, el chuño es la papa que tiene menor cantidad de hierro. ¿Dónde estaba la información sobre los porcentajes del valor nutricional? En el cuadro de color negro. Muy bien. Dice el chuño. Aquí ubico el chuño. ¿Qué me dice? Es la papa que tiene menor cantidad de hierro. ¿Dónde está el hierro? Ubico hierro. Aquí está el hierro, profesor. ¿Cuál es el que tiene menor cantidad? 0.4, 0.5. La papa amarilla tiene menos cantidad de hierro. ¿Qué me dice aquí? El chuño. ¿Es verdadero o falso? Falso. Ese es falso. ¿De acuerdo? Mira cómo estamos trabajando, ¿ah? La forma de cocción varía el valor nutricional de la papa. La forma de cocción, mira, acá una forma de cocción es el chuño. Otra forma es la papa seca. Te pregunto, de acuerdo a lo que observas aquí, ¿el hecho de consumir la papa en chuño o en papa seca varía el valor nutricional, sí o no? Sí. Sí. El hecho que tú lo consumas en chuño o en papa seca hace que el valor nutricional varíe. ¿Cuál tiene más valor nutricional? ¿La papa seca o el chuño? Si nos damos cuenta, el chuño tiene más valor nutricional que la papa seca. Pero profesor, si es papa,
igual es papa. ¿Es papa en chuño o es papa en los dos casos? Sí, pero según el texto, la forma como lo consumas hace que aumente el valor nutricional o que disminuya. En este caso, el chuño posee mucho más porcentaje de nutrientes. Entonces, por ahora, esto es verdadero. Vamos a comprobar solamente la D. El chuño y la papa seca son los que tienen mayor cantidad de agua. A ver, chuño y papa seca, ahí están. Agua, aquí estamos. Bien, la idea me dice que chuño y papa seca tienen los que tienen mayor cantidad de agua. Es falso, son los que tienen menor cantidad de agua. Los que tienen mayor cantidad de agua son la papa amarilla y papa blanca. Falso. Mi respuesta correcta, me piden a mí la verdadera, mi respuesta correcta está en la letra C. De la infografía se puede inferir que la papa tiene menos, me dice hierro, muy bien, acá entonces. ¿Qué tiene menos la papa? ¿Cuál de los porcentajes? Energía tiene bastante, agua tiene bastante, proteína también. ¿Qué tiene menos? Grasa. Grasa, correcto. Grasa, no es Esto es lo que tiene menos. La grasa, entonces, correcto, mi respuesta, grasa. El propósito del texto es informarnos sobre qué estás viendo en la mayoría del texto. Dice propiedades. Y aquí el cuadro, valor nutritivo de la papa. ¿En qué se centra el texto entonces? Principalmente, ¿sobre qué nos busca informar? ¿Variedades de papa? ¿Las miles de propiedades de la papa? ¿O el valor nutritivo? El valor nutritivo de la papa, ¿qué dice? Definitivamente está el valor nutritivo de la papa. Número 4. ¿Qué función cumple el gráfico de color negro? Muestra, ahí está, la letra B, ya está. Y el texto se colige. ¿Cuál será la respuesta a la pregunta 5? Dice, del texto se colige, se infiere. Primero, 5 regiones de nuestro país no cultivan ninguna variedad de papa. En el Perú, 19 regiones cultivan este tubérculo. Eso es cierto. Ahí dice 19 regiones. Por lo tanto, esta letra B, esto es literal. ¿Es literal? No, no puede ser mi respuesta porque es literal. C, el valor nutricional de la papa varía por diversos factores. ¿Eso es cierto? Aquí dice, el valor nutricional de la papa varía según, aquí está entonces. Esto también lo dice de forma literal. También lo dice el texto, por lo tanto tampoco puede ser mi respuesta. Busco lo inferencial. La papa amarilla y la papa blanca son dos variedades que abundan en el Perú. Vamos a ver en el texto si lo dice de forma literal. A ver, ¿dónde lo dice? A ver, por aquí buscamos información sobre la papa amarilla y la papa blanca. Aquí ha puesto la papa amarilla y la papa blanca como los dos tipos que están en nuestro país. Ahí está. ¿Cuál sería mi respuesta? La letra A dice 5 regiones de nuestro país no cultivan ninguna variedad de papa. Oiga, este tipo de inferencia, ¿cómo se llamaba la inferencia que se sacaba con una operación matemática como complemento? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no? Inferencia inmediata. Inferencia inmediata. La inferencia inmediata es aquella que se hace a partir de una operación matemática. Simplemente es el complemento. Si digo, por ejemplo, participaron 50 personas de la competencia. Al final solo llegaron 20. ¿Qué se infiere? Que 30 no llegaron. Se infiere. Esa es una inferencia inmediata. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el tipo de inferencia que se está dando aquí es una inferencia inmediata. Si me dice que 19 de 24 regiones cultivan papa, lógicamente yo puedo inferir que 5 no cultivan. De acuerdo, muy bien. Entonces mi respuesta, letra A. Texto número 2. A ver, quiero que observes bien el texto. Mira, fíjate en el nombre aquí, visión artificial. Visión artificial. Habla de la visión y me dice artificial. Quiere decir que es me imagino que es algún dispositivo para ayudar a la visión. Por eso dice artificial. ¿Qué más observo? Observo aquí al centro de la imagen unos anteojos y veo que en los anteojos aquí hay un dispositivo. Y veo que de ese dispositivo sacan esto.
Que ese dispositivo viene acá, mira, a ver. Y que esto se inserta en el ojo, en la retina. Ahí está. Bien, eso observo. Eso observo aquí. Listo, ahora sí voy a las preguntas. Dice, ¿qué proceso determina que se reproduzca la imagen en el paciente? Este tipo de preguntas, por ejemplo, son preguntas de detalle. Es decir, que yo debo ir al texto y especificar en qué parte me dice específicamente esa parte del proceso. ¿Qué proceso determina que se reproduzca la imagen en el paciente? ¿Qué proceso? Si me dice proceso, debe decir, o se refiere entonces a los pasos, porque todo proceso sigue una serie de pasos, etapas. Y justamente veo aquí que me está diciendo un procedimiento. Miren, números, etapas, proceso. Ahí está, números. Bien, ¿en qué parte me dice, en qué parte del proceso se determina que se reproduce la imagen en el paciente? ¿En qué parte del proceso? Bien, a ver, la captura de escena por la cámara está aquí. Esta idea está en el primer paso. En este primer paso, nosotros podemos darnos cuenta que se reproduce la imagen. Todavía no, porque solamente se captura la imagen. No se reproduce la imagen en el paciente. Solamente dice acá, la cámara de video externa situada en las gafas capta la escena. Capta la escena solamente la cámara que está en las gafas, en los lentes. Captan la escena. Todavía no se reproduce la imagen en el sujeto. Bien, esa no puede ser entonces. Proceso de imagen por el ordenador. Luego dice que esa imagen que capte el lente en el paso 2, ¿qué hace? Lo envía a un ordenador, o sea, a una computadora que está ahí. Y se procesa la imagen ahí. Todavía no llega al paciente la imagen. ¿Te das cuenta? Tampoco está aquí en la B, entonces. Transformar la señal en impulsos eléctricos por el receptor transmisor, la C. Aquí, la C. Tras ser procesada la imagen se refiere, viaja al receptor transmisor y se transmite de manera inalámbrica al implante retiniano situado en el ojo. En esta parte ya se puede notar que se reproduce la imagen en el paciente y luego me dice la rejilla de los electrodos. ¿Dónde me habla de la rejilla de los electrodos? Aquí. El implante transforma las señales en pequeños pulsos eléctricos que estimulan la retina a través de una rejilla del otro. Aquí no me habla de imagen. La respuesta entonces únicamente se encuentra en este paso. La respuesta, letra C. En ese paso donde ya la imagen se puede reproducir en el paciente. Número 7. Infiere cuál es el problema específico que se atiende en el paciente. Infiere cuál es el problema específico. A ver, dice aquí alternativa A, enfermedades que afectan la retina, ¿ya? De la retina. B, enfermedades oculares. C, enfermedades del nervio óptico. Y la D, enfermedades del cerebro. Muy bien, a ver, mira. Si tú observas aquí, si tú observas en este texto discontinuo, tú observas que se refiere aquí visión, correcto, la visión es general. Pero si te das cuenta en la imagen central, ¿qué se ha resaltado? Se ha resaltado esto, mira, el ojo, y dentro del ojo, ¿qué se ha resaltado? Esto, mira, retina, dice acá. Ahora, ¿qué me dice aquí? El implante que se coloca al ojo, ¿dónde va? El implante, dice acá, implante retiniano. Entonces, si tú observas esto en el texto, ¿qué puedes inferir? Que este tipo de implante que se coloca a las personas que sufren de un problema con su visión, específicamente, ¿qué tipo de enfermedades buscan solucionar? Enfermedades generales sobre la visión, o sea, catarata, o sea, glaucoma, o solamente enfermedades que tienen que ver con la retina. ¿Qué crees tú, maestros? ¿Qué se puede inferir? Profesor, enfermedades con la retina. Definitivamente, porque literalmente yo veo aquí algunos detalles. Retina,
Implante retiniano. Puedo inferir entonces que lo que busca este tipo de implante es principalmente solucionar problemas con la retina. Entonces mi respuesta está en la letra A. Enfermedades que afectan la retina. No busca solucionar todo tipo de enfermedad. Es decir, con esto de aquí soluciono cualquier tipo de enfermedad de los ojos. No, solamente problemas con la retina. Porque ese implante, ¿dónde va? En la retina del ojo. Ahí se aplica. Bien. ¿Qué intentan hacer para resolver el problema? ¿Qué intentan hacer? ¿A qué se refiere cuando dice qué intentan hacer? Se refiere a los médicos, los especialistas. ¿Qué intentan hacer para resolver el problema? Si aquí te dijo, en la 7 te ha dicho que busca solucionar problemas de la retina. Entonces, ¿cómo buscan solucionar este problema? A través de un implante de la retina. Correcto, ahí está mi respuesta. Si a mí me dicen en la 7 que este implante busca solucionar problemas con la retina, ¿cómo lo buscan solucionar? A través de un implante a la retina, un implante retiniano. Ahí lo dice el texto. Ahí está. Sigo. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué busca? Los 4 me dicen informar. El texto es expositivo. ¿Cuál es la respuesta? Informar acerca de la cura de la ceguera. No puede ser esto, profesor, porque el texto no me habla de curar la ceguera. Me habla de curar enfermedades de la retina nada más. La ceguera es general. Abarca otro tipo de enfermedades también. Y esto no me habla el texto aquí. No puedo marcar de la ceguera entonces. A ver, profe. Informar en qué consiste la visión artificial. Por ahí puede ser, muy bien. ¿Qué más? A ver. Informar sobre los avances médicos. ¿Aquí me habla los avances médicos en general? No, específicamente me está hablando de La D, maestro. este tipo de solución a enfermedades con la retina, de la visión que tiene que ver con la retina. Informar acerca de los avances tecnológicos en servicio de la salud. ¿Cuál creen ustedes saber? ¿Cuál es el tema aquí, maestro? ¿De qué nos habla el texto? ¿Cuál es el tema? Acuérdense del propósito, la fórmula. Verbo infinitivo. 9. Verbo infinitivo. Verbo infinitivo. ¿Más qué? Más el tema. Acuérdense del propósito. Se les dije en la clase. El propósito comunicativo. ¿Cómo era? Propósito comunicativo. Vamos a ponerlo nuevamente aquí, ¿ya? Es igual a qué? Verbo infinitivo más tema y o idea principal. No se olviden de esa fórmula, por favor. El propósito de un texto tiene esta fórmula siempre. El primero empieza siempre con el verbo infinitivo. Aquí está, informar. Ahí está. Luego el tema y o la idea principal. En este caso, ¿sobre qué me habla el texto? Lo dice aquí el texto. Lo dice claramente. ¿Sobre qué nos está hablando el texto? Sobre la visión artificial. La visión artificial nos está hablando. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Informar acerca de la cura de la ceguera no puede ser porque no me habla de la ceguera. ¿Informar en qué consiste la visión artificial? Sí, porque me explica paso a paso cómo es que se da la visión artificial. Sobre los avances médicos, es muy general. Avances médicos no solamente se da en la visión. A informar acerca de los avances tecnológicos del servicio de la salud, igualmente es muy general, no se puede aplicar a esto. Mi respuesta entonces está en la letra B. 10. Según el texto, ¿cómo crees que se comprueba la efectividad de la visión artificial? Según el texto, me dice. ¿Cómo se puede comprobar si es efectiva o no la visión artificial? ¿Cuándo comprobamos si es efectiva o no? A ver, la medicina moderna ha mejorado la expectativa de vida. La posibilidad de que las personas con problemas de visión puedan volver a ver es sumamente positiva. La medicina está avanzando a paso gigantado en diferentes campos. Sin embargo, aún es insuficiente lograr encontrar la cura para muchas enfermedades que afectan al ser humano. El avance en la medicina tiene un costo, el maltrato de los animales. El ser humano somete a miles de animales. A ver, te pregunto, ¿cuál de estas alternativas, cuál de estos enunciados me está diciendo, me está relacionando con lo que me dice el texto? Si te das cuenta, mira, si te das cuenta, la letra C no tiene nada que ver, porque en el texto para nada se menciona aquí a los animales. En ninguna parte menciona, por ejemplo, a los animales. Entonces no puedo yo asumir que eso es mi respuesta. El ser humano somete a miles de animales, tampoco, eliminado. Me quedo entre la A y la B. ¿Qué me dice la A y la B?
La A me dice que la medicina moderna ha mejorado la expectativa de vida. La posibilidad de que personas con problemas de visión puedan volver a ver es sumamente positiva. La B, la medicina está avanzando a pasos gigantados en diferentes campos. En diferentes campos. Yo puedo afirmar que está avanzando en diferentes campos a partir del texto, no lo puedo hacer, porque el texto solamente me habla de la visión artificial. No puedo saber si está avanzando en otros campos. Usted dirá, pero profesor, sabemos que está avanzando en otros campos. Nosotros lo sabemos, pero tenemos que responder en función a lo que dice el texto. En el texto únicamente se está centrando en la visión. Entonces yo puedo afirmar que se está avanzando, sí. En este campo de la visión se está avanzando mucho, porque gracias a este implante se puede hoy en día ya pensar en que hay personas que sufren este problema de visión por culpa de enfermedades de la retina, que ahora ya pueden tener una solución. Respuesta letra A. Bien, hasta ahí, maestros, ¿se está entendiendo? ¿Se entiende, maestros, hasta ahí? ¿Cómo estamos trabajando? Sí, profesor. Sí, Vamos con el último texto. Rapidísimo con el último texto. A ver. Tengo este último texto, mire. Igualmente, observo la imagen. ¿Ya? Observo aquí este mapa también. Y observo el título. Mira. Con solo observar la imagen que está aquí, yo veo una mujer en una posición, por ejemplo, de sumisión, y la veo en una postura de sufrimiento, de humillación. Mira, está con la mano en el rostro, está agachada, está humillada. ¿Se dan cuenta, verdad? La postura que han puesto en la imagen de la mujer me está diciendo que la mujer está sufriendo, que está siendo maltratada, humillada. Veo el título donde me dice cifras vergonzosas de la trata de personas en el Perú. Trata de personas, conocimientos previos. ¿Qué es trata de personas? Tráfico de personas. Tráfico. Es decir, vender personas, imagínate. Venta de personas. Ahora, ¿por qué ponen la mujer? Si decir trata de personas es todo tipo de personas, no solamente mujeres. Eso quiere decir, me hace inferir que hay más casos de mujeres en todo caso. Por eso que ponen aquí grande a la mujer. Ah, muy bien. ¿Y por qué no han puesto este mapa aquí? Y con datos. Ah, porque aquí hay porcentajes. Infiero que estos porcentajes tienen que ver con la cantidad de casos de trata de personas en nuestro país. Muy bien. Dice aquí, dice estadística que preocupa. Miren lo que está haciendo aquí el texto. El texto al decir esto busca hacer una crítica, ¿no? Cifras vergonzosas. O sea, está criticando el autor por qué es que existen este gran porcentaje. Cifras vergonzosas, está criticando. Este delito, dice, ha presentado del 1 de enero del 2007 al 31 de julio del 2014, 2.080 casos en Lima, Loreto, etcétera, etcétera. Casos a nivel nacional, así como aquí ha presentado casos también en otras partes de nuestro país, mira. En Amazonas 74, en Piura 100 y así, en todos los lugares de nuestro país. En otras regiones, 696 casos. ¿De qué? De casos de trata de personas. Características de las víctimas, ahí está, por sexo, en este caso hombres y mujeres, por nacionalidad. Miran, ¿quiénes son las que más sufren? Mujeres. 79.6% son víctimas de trata de personas, mucho más que los hombres. Los hombres también son traficados, en este caso mayormente lo hacen para trabajos, lo llevan para trabajos forzados. Son vendidos a lugares como, por ejemplo, lugares de la India o al mismo Estados Unidos y son obligados a trabajar sin ningún tipo de pago, como esclavos, ¿no? Y las mujeres principalmente son traficadas para explotación sexual, y lo que más se puede apreciar. Por nacionalidad, peruanos, miren, qué cantidad de peruanos son traficados, miren, en nuestro país. 84.7%. Por eso mismo el autor dice, pues, cifras vergonzosas, o sea, alarmantes, y está criticando que en nuestro país haya tanto porcentaje y no se haga nada. Y aquí nos dan por edades. Mire, entre 13 y 17 años son los que más son traficadas. En este caso las niñas, pues, porque acá habla que son más mujeres. Bien,
¿Qué hacen los delincuentes? ¿Cuáles son sus formas de captar? Ofreciendo trabajos ventajosos, ofreciendo apoyo económico, alimentación, etc. Principalmente a jóvenes, pues, que viven en extrema pobreza. Normalmente aquí en nuestro país se nota muchísimo también aquí mismo el tráfico cuando estas jóvenes son captadas para, por ejemplo, trabajar en nightclubs y donde las obligan a trabajar y muchas veces a costa de solamente la comida o la estadía. Son mafias realmente que se encargan de traficar, bandas delincuenciales que lo único que hacen es, pues, apoderarse de la vida de estas jóvenes y prácticamente utilizarlas hasta que ya no les puedan servir. Muy bien, a ver, vamos a ver lo que nos dicen las preguntas. Escoge la alternativa que contenga elementos importantes de la infografía. Elementos importantes, o sea, subtemas que resulten de mayor importancia. Dice, modo de captación de las víctimas por trata de personas. Modos de captación, aquí, sí hay. Descripción de las víctimas por trata de personas. Descripción de las víctimas. No hay descripción. Número de denuncias por trata de personas en el Perú. Aquí decía los casos con denuncias en las regiones. Aquí también está entonces. Sí está esa parte. Regiones con número de casos denunciados. Ahí están las regiones con número de casos denunciados. Sí aparece. Características de las víctimas por trata de personas. Características de las víctimas. Aquí también aparece. Ahora me dice, ¿cuáles son correctas? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? La 1, la 3, la 4 y la 5. Profesor, ¿y cuál marco? No hay mi respuesta. ¿Qué hacemos aquí? Si tú te das cuenta, tienes una pregunta donde hay una respuesta más y no aparece en la alternativa, ¿cuál marcas? No puedes marcar la 2. No puedes marcar la B porque está, solamente dice la 1 y la 3. ¿Por qué tendríamos que marcar la D y no la C? Porque si nos damos cuenta, lo que más prevalece, dice aquí, elementos más importantes. Elementos más importantes. ¿Cuáles son los elementos más importantes que aparecen en el texto? ¿Las características o las cifras o los datos de denuncias? Lo que más aparece aquí, lo que más prevalece, por eso dice aquí en el título, cifras vergonzosas. Al decir cifras vergonzosas se refiere pues a los casos de denuncias que hay. Eso es lo más importante. Por eso es que vamos a descartar el número 5 y nos vamos a quedar con la respuesta D. Porque lo más importante, en este caso, son los que tienen que ver con casos de denuncias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tono que transmite el autor en el texto? ¿Es un tono reivindicativo? O sea, ¿quieren reivindicar a la mujer? ¿Es un tono crítico, melancólico, reflexivo? ¿Qué busca el autor aquí? ¿Busca reflexionar sobre lo que ocurre? ¿Está triste el autor sobre lo que ocurre? ¿Está criticando el autor o está tratando de reivindicar a la mujer? Si nos damos cuenta, el autor, al decir acá cifras vergonzosas, está haciendo una crítica. Una crítica de por qué hay tantos casos y no se hace nada. Crítico, tono crítico. El contenido que presenta el autor principalmente es. ¿Cuál es el principal contenido que presenta el autor? El principal, acuérdense. Características de la víctima sí lo presenta, pero es lo más importante, la evidencia de la trata de personas, la existencia de casos denunciados y el medio principal de captación. ¿Cuál es el elemento más importante? Los cuatro son parte del texto, pero te dice la pregunta, el elemento, el contenido principal. La B, profesor. La evidencia de la trata de personas en diversos lugares del Perú. A ver, vamos a ver. La denuncia, la D, la C. Aquí dice cifras vergonzosas y aquí me dice casos denunciados. Mira, prácticamente la mitad abarca los casos denunciados. Por lo tanto, la respuesta aquí, la respuesta en la 13 sería la letra C. La existencia de casos denunciados por trata de personas en el Perú. 14. ¿Con qué propósito ha sido escrito el texto? Acuérdate el propósito. Aquí, infinitivo, infinitivo. Ahí está, siempre tienen infinitivo los propósitos. Empiezan siempre con un infinitivo. ¿Ya? ¿Qué dice? Informar, describir, convencer, exponer. ¿Qué busca el texto? A ver, vamos a ver entonces.
Tiene que tener el infinitivo más el tema y o la idea principal. La A, informar al lector acerca de las personas que son víctimas de este delito. ¿De qué delito me está hablando la A? Para que sea a propósito, tiene que mencionar al tema. ¿Cuál es el tema en la A? Te pregunto. ¿Cuál es el tema? En la A, ¿menciona el tema? No. No menciona el tema. Está incompleto. No puede ser el propósito. No menciona el tema. La B, describir los casos y características de la víctima de la trata de personas. Describir. Busca describir los casos. ¿Te describe los casos aquí o solamente te informa los datos? Informa nada más. Solamente está informando. Tampoco puede ser describir. Para convencer que la trata de personas en el Perú es vergonzosa y preocupante. Sí, la C. Vergonzosas. ¿Y por qué son vergonzosas? Por estos datos. Entonces aquí puede ser esta mi respuesta. Bueno, la última, para descartar ya. Para exponer las modalidades en que se da la trata de personas. Lo más importante que el autor quiere aquí es mostrar pues las cifras, ¿no? Ahí está, la letra C. A ver, muy bien. Dice, ¿por qué crees que el autor no ubicó el número total de casos en el resto de regiones que se consideran en el Perú? En este caso, mira, no me está preguntando mi punto de vista directamente sobre lo que dice el contenido del texto. Me está preguntando una razón por la que el autor no ubicó la respuesta. ¿Por qué no ubicó el total de número de casos en el Perú? La respuesta, ¿por qué? Ahí está el conector, ¿por qué? Si te das cuenta en el texto, mira, no ha colocado en todas, hay unas partes, por ejemplo, como Tumbes, no tiene casos. La Libertad no tiene casos. ¿Por qué? ¿Acaso no hay en Tacna tampoco? Y así muchos más, mira. ¿Acaso en esos lugares no hay casos? ¿Por qué el autor no lo ha puesto? Pero si hay más casos, profesor, porque acá dice, ve, otras regiones. O sea, quiere decir que en las que no ha puesto el autor, sí hay. En todas ellas hace un total de 690. Pero ¿por qué no lo pone en el mapa? ¿Por qué no lo pone en el mapa? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque son mínimos. A ver, porque son mínimos, y porque son mínimos, dice, porque existen algunos casos mínimos que no generan preocupación. O sea, porque son mínimos, no generan preocupación. Vamos a ver otra más, a ver. Porque resta importancia, esto no puede ser. Porque no quiso alarmar a sus lectores. Porque las regiones consideradas requieren intervención del Estado. ¿Cuál crees tú que puede ser la respuesta? ¿Cuál intención del autor? ¿Por qué crees que colocó en algunos casos y en algunos casos no los colocó? La 4. Definitivamente la respuesta está en la letra D o el número 4, porque los casos donde ha colocado y donde hay mayor necesidad que el Estado intervenga. Entonces la respuesta está en la letra D o número 4. Bien, maestros,